Bueno, como les decía, hoy es el primer Ateneo, tenemos 2 invitadas y amigas de la casa. Por un lado, la doctora María de Los Ángeles Minatel, para los amigos Peri. Peri es médica especialista en clínica médica y en cuidados paliativos, es desde hace muchos años. Primero fue presidenta de la asociación, creo que por 2 periodos, si no me equivoco, y desde hace unos años es la directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Es también jefa de la sección de cuidados paliativos del Hospital Sommer y es también miembro del equipo de cuidados paliativos del Hospital Cuenca Alta. Es docente a cargo de la materia de cuidados paliativos de la Facultad de Medicina de la UNLAM y además es una muy querida amiga nuestra. Y por otro lado también nos acompaña la doctora Isabel Pinzemín, que también, digamos, fue presidenta hace 2 o 3 periodos atrás, Isa, si no me equivoco. 2, me parece. 2 periodos de la asociación. No nos andamos con chiquitas nosotros para arrancar los Ateneos. De la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, es médica certificada en cuidados paliativos, coordinadora del Centro Multidisciplinario de Dolor Crónico del Hospital de Clínicas y actualmente es la directora médica del Hospice San Camilo. Un poco las invitamos a hablar, no de lo que quieran, pero sí de las cosas que por ahí a esta altura del recorrido y porque son 2 referentes en cuidados paliativos tenían ganas de compartir y nos hicieron esta propuesta que ahora en un ratito van a contarnos, que de alguna manera va a intentar como trabajar 3 conceptos, pero que están íntimamente ligados, que tienen que ver, por un lado, con la planificación anticipada de las decisiones y la adecuación del esfuerzo terapéutico. Eligieron un título muy lindo que juega con estos conceptos, que es entre la adecuación, el esfuerzo y la planificación, y un poco la invitación que hacer, que tiene que ver con esto, a pensar en esta pregunta, cómo hacer para mejorar el proceso de toma de decisiones. Así que esta es la invitación, si les parece empezamos. ¿Querés volver a intentar, Isa, o comparto yo directamente? Compartilo, porque me parece que no me aparece en la página. Ok. Lo que sí, Guille, cuando yo comparto no puedo ver más la pantalla, te voy a pedir que si hay gente que sigas admitiendo, ¿puede ser? Sí, estoy atento con Guille. Sí, perdón, sí, estaba muteado, sí. Bien. Y acá, yo también. ¿Empezamos? No, empezá si querés con la yo. ¿Vos estás compartiendo, Isa? No. No. Porque no me deja compartir a mí ahora. A ver. Me tiene trabada la opción de compartir. A ver, ¿querés volver a intentar vos? Bueno. Yo le tengo mucha antipatía al Meet, ¿viste? Y es por algo. Igual lo vamos a lograr, no te preocupes. Sí, espérate. Estoy viendo si la puedo bajar yo. Ninguna plataforma puede con nosotros, Isa. Adelante. No. Ahí va, si no, déjala así porque se ve, ¿sabes? Sí, intento abrirla, pero si no se abre... No, sí, déjala así, si no, pues esto nos pasó varias veces ya. ¿Ahora cómo están viendo? Ahora vemos, la vemos y vemos las que están escondidas también, pero igual se ve. Bueno. ¿Empezamos entonces? Dale, sí. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es un poco traer algunas precisiones sobre algunos conceptos que nos ayuden a tomar decisiones en la vida diaria, digamos, ¿no? Tanto en el domicilio como en las instituciones.
tenemos algunas herramientas que nos facilitan el hecho de tomar decisiones compartidas y que realmente tanto el equipo de salud como el paciente y la familia puedan transitar con más tranquilidad y mejor todo el proceso de tomas de decisiones sucesivas que vamos haciendo desde el punto de vista clínico y ético, ¿no? Entonces, No pasaste ninguna todavía, ¿eh? No, ya sé. Ah. Ahora, vamos a empezar por precisar un poquito algunos conceptos, 3 conceptos que tienen que ver con la toma de decisiones, que habitualmente usamos, a veces los usamos de manera como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son, y es importante aclararlo para que nos sirvan después en la vida cotidiana. Uno de los conceptos es la planificación anticipada de cuidados, ¿no? Esto vemos que se está usando mucho, digamos, en relación con pacientes con enfermedades crónicas, y es importante que tengamos en claro que esta planificación no es un momento, sino que es un proceso, ¿no? Es un proceso en que vamos discutiendo entre los profesionales y los pacientes cosas relacionadas con la atención médica actual o futura, pero no solo en el sentido clínico y de tratamientos, sino a lo mejor otros aspectos que tienen que ver con el lugar donde quiere transitar su enfermedad, las condiciones, las personas que quieren que lo rodeen, es decir, una serie de elementos que no están relacionados solamente con los tratamientos, sino con la calidad de vida de esa persona y que tiene que ver con los deseos, los valores de los pacientes y también con cuestiones técnicas, ¿no? Esa planificación de cuidados puede incluir las directivas anticipadas. Que las directivas anticipadas tienen muchísima más relación ya con situaciones hipotéticas de enfermedad que pueden en algún momento producirse, enfermedades agudas o graves o complicaciones de la enfermedad que está transitando la persona, y en un momento en que la persona no pudiera dar su acuerdo o desacuerdo con determinadas cuestiones. Entonces, la planificación puede incluir las directivas, pero no es exactamente igual. Y otro concepto diferente es el concepto de adecuación terapéutica. Este concepto de adecuación terapéutica también es un proceso de atención. No es solo la adecuación de un tratamiento en un momento concreto, sino que es un proceso que se va dando según la condición clínica y las preferencias de los pacientes, tanto limitando algunas medidas que llamamos desproporcionadas en relación con ¿qué? Con la situación clínica de esa persona, ¿verdad? Y el momento de la enfermedad, como la implementación temprana de medidas paliativas para aliviar los síntomas u otros aspectos. Es decir, que estamos pasando de un concepto de limitación terapéutica a un concepto de adecuación. Algunas cosas dejamos de hacer y otras cosas las iniciamos en función de un mejor proceso del paciente. En relación con esto, les vamos a presentar un caso que vamos a discutir después al final. Sí. De acuerdo con esto que les venía diciendo, hay objetivos y beneficios que nosotros queremos lograr con estos 3 conceptos. ¿Para qué queremos hacer la planificación de la atención? ¿Para qué queremos adecuar? Bueno, primero, para que realmente el paciente comprenda hasta donde quiera el diagnóstico, las opciones de tratamiento que tiene y el pronóstico, ¿no? Todo esto es evidente que es un proceso, ¿no? Identifiquemos nosotros desde los equipos de salud los deseos, las preferencias, las prioridades y las preocupaciones del paciente, según si está en una institución de salud, en su casa. Permitir la toma de decisiones conjunta con respecto a los cuidados de su salud. Elaborar las directivas anticipadas, ¿sí? Y nombrar un representante para los cuidados de su salud. Esto va a ser un punto importante que vamos a tomar en algún momento, ¿no? Todo esto reduce mucho la carga emocional y moral de la familia y de los profesionales
en el caso de tener que tomar determinadas decisiones. Estamos tratando de evitar la obstinación terapéutica en medicina. Esto, desgraciadamente, todavía es muy frecuente. Estos temas de planificación anticipada de cuidados, adecuación terapéutica, no son conceptos solo para gente que hace cuidados paliativos. En realidad son conceptos que deberían manejar en todo el sistema de salud, tanto la atención primaria como los especialistas, ¿no? Y evitamos la obstinación porque tenemos en claro hasta dónde esta persona deseaba llegar de acuerdo a las condiciones clínicas, ¿no? Y también se dan casos en que las familias insisten mucho en realizar determinados tratamientos que el equipo de salud ya considera fútiles. Entonces, digamos, haberlo previsto nos ayuda mucho. Reducir los tratamientos extraordinarios en el final de la vida con un mayor seguimiento por equipos de cuidados paliativos, es decir, poder prever una intervención paliativa y morir en el lugar de preferencia. Pero esto era más... Ah, acá tenés el caso. Pero a ver si... Ahí está. Bueno, hola a todos. La idea de presentar un caso clínico, vamos a presentar una partecita y después vamos a ver cómo sigue, pero la idea es abrir un poco, de acuerdo a lo que Isa definió un poquito. Es este caso, que es un caso clínico de un paciente que tuvimos hace poco en uno de los hospitales donde trabajo. Se los leo y después vemos un poquito qué es lo que opinarían o lo que opinan de cómo viene este paciente, y después vamos a seguir un poco con toda la disertación y vamos a volver a retomar esto un poquito al final. Este es un paciente de 38 años con antecedentes de síndrome depresivo mayor, que había tenido un politraumatismo vial, digamos, un accidente de tránsito en el año 22, y tuvo una secuela motora, predominio derecho. Se le había realizado en ese momento por el accidente la esplenectomía y había estado muchísimo tiempo, durante un año, en rehabilitación, en terapia intensiva y demás, con lo cual estaba traqueostomizado. Y había realizado durante este periodo, hasta que llega en enero de este año al hospital, varios intentos de autolisis, ¿no? Intentos de suicidio. Llega la guardia, no de mi hospital, sino de otro, a nuestro hospital llega derivado, por retiro voluntario de la traqueostomía, desaturación e ingesta de benzodiazepinas. Había tomado 50 comprimidos de clonazepam y se había arrancado la traqueostomía en digamos, en el intento de suicidarse. Esto era lo que había querido hacer el paciente. Hace un paro cardiorrespiratorio en la guardia, lo reaniman y le realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar por 25 minutos, lavado gástrico para sacar las benzodiazepinas, a lo que evoluciona el paciente después de los 25 minutos de reanimación con una encefalopatía hipóxica, ¿sí? Y lo derivan a terapia intensiva. Entonces, por ahí la idea es abrir un poquito digamos, la charla a qué es lo que les genera, a lo mejor a ustedes, este caso, ¿no? El ingreso de este paciente. Este paciente, para que tengan una idea, la secuela motora era que estaba casi cuadripléjico, tenía solo movilidad de uno de los miembros, el resto no había recuperado nada después de un año y pico de intento de rehabilitación motora, ¿sí? Entonces, bueno, nada, este paciente llega a una guardia X en un hospital del conurbano, a lo que le realizan, digamos, todas estas maniobras. El paciente ingresa, digamos, cuando ingresa, hasta ese momento era un paciente lúcido, y después de la resucitación cardiopulmonar y todo, queda con la encefalopatía hipóxica, ¿no? A lo que de ahí ingresa a terapia intensiva, pero ya no tenía ningún tipo de lucidez ni nada, ¿no? No sé qué les parece. Si quieren algún comentario, si les
qué les parece como, digamos, a mí particularmente cuando me llegó este paciente, cuando llegó al hospital la derivación de este paciente, cuando empecé a leer toda el cuadro de cómo había sido y después de, obviamente, hablar después les cuento cómo sigue, ¿no? Pero hablar con la familia y todo me generó una cosa así como de impotencia, en el sentido de qué hicimos desde el sistema de salud, ¿no? Ahí está Lili que levantó la mano. No sé si se pueden desmutear, ¿no, Luz? Sí, sí, obvio, sí. Lili, te escuchamos. No sé si será la misma sensación de impotencia que me genera a mí escucharlo, porque parece un pedido de socorro reiterado de tal vez la ventana de oportunidad de analizar qué es lo que esperaba este muchacho para su vida, qué es lo que consideraba bueno, habrá estado en los intentos de suicidios anteriores. Se lo escuchó, se indagó, se pudo trabajar. ¿Qué surgió en esos intentos? Y alguien que toma una decisión tan intempestiva, ¿no? Tan violenta, ahora que estamos todos con el DAM, qué forma clara de expresar su deseo de adelantar su muerte. ¿Y por qué sostenemos su vida en condiciones aún peores que las que él vivenciaba? Sí, previo al intento. Previo al intento, ¿no? Sí, sí. Sí. Guille. Sí, Gracias. habría que conocer, gracias Lili, habría que conocer un poco la historia de esa depresión, si fue una depresión vinculada al accidente, si era un paciente crónicamente deprimido, si alguna vez hubo algún intento de revertir ese estado anímico y fue refractario. Nada, Yo sé me parece tengo que... todas las respuestas estas, porque Ok. de hecho hablamos con la Yo creo familia, que esas hablamos con la preguntas hermana, obviamente, y bueno. Claro, o sea, conocer la historia de este paciente y qué pensaba de la vida y qué pensaba de la vida que estaba viviendo, me parece que puede condicionar sus actos y hacer que, bueno, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿era competente, no era competente? Pero bueno, tiene mucho que ver con la historia que vas a contar. Me parece que no la conozco, pero que tiene que ver, o sea, es importante saberlo para dar un juicio, ¿no? Gala, tengo que levantar la mano. Hola, ¿cómo están? Hola. Un poco sí creo como que nos faltan datos, que por ahí si fuéramos los médicos que conocemos o el equipo de salud que conoce a ese paciente y que viene siguiendo el caso es una cosa, pero yo también trabajo en guardias y por ahí cuando llega un caso así, el protocolo no tiene mucho lugar a dudas, no hay tiempo tampoco para ponerse a interrogar mucho, la familia espera algo también, entonces entiendo que después están las consecuencias que no son favorables para el paciente ni para su familia, pero que en el momento no hay como mucho lugar para plantearse o para ver si estamos haciendo bien o mal, no hay tiempo tampoco, entonces también entiendo esa parte, que hubiera sido muy distinto si hubiéramos sido el equipo de salud que atiende a ese paciente. Eso. Bien, por ahí podemos seguir, Isa, viendo un poco, yo creo que podemos ver un poco la teoría y después seguir con el debate y cómo siguieron cómo siguieron ocurriendo las cosas, pero me parece que lo que decía Gala, un montón de cosas que todavía nos faltan, o sea, nos faltan como equipo de salud en el pensamiento, ¿no? Más allá de que hagamos guardia, terapia intensiva, hagamos cosas urgentes, hagamos cuidados paliativos o hagamos clínica médica, ¿no? Entonces me parece que por ahí podemos seguir, Isa, y después vamos a retomar esto. Muy bien. A volver un poquito sobre los 3 conceptos de los que hablábamos, ¿verdad? ¿Me oyen, no? Sí. Los primeros de planificación. Isa, ¿no? ¿La están escuchando?
Ya no. Ok. Planificación de la atención, lo primero para decir es que es una práctica poco frecuente todavía, ¿verdad? Ustedes lo verán en la práctica diaria. Por un lado, pocas personas hablan con sus familiares, con sus amigos de los que desean con las enfermedades avanzadas, pero también pocos profesionales inician esta conversación. En general, lo que se ve en la literatura es que los pacientes esperan de alguna manera que los médicos iniciemos esa conversación. Y a nosotros, bueno, algunos pacientes no quieren, pero la mayoría están esperando que hablemos de algunas cosas, tanto en atención primaria como especialistas. Estoy pensando en neumonólogos, cardiólogos, oncólogos, neurólogos, y tienen dificultades porque hay muy poca formación en comunicación en general, cosa que desde paliativos intentamos hacer siempre, ¿verdad? No se sienten cómodos con estas conversaciones porque también apela a cosas personales, ¿no? Y también es un elemento como que funciona a veces como querer proteger al paciente, o sea, que no pierda su esperanza, que no sufra emocionalmente, ¿no? Entonces, esta práctica tiene sus barreras. Las barreras por parte de los pacientes es que realmente hasta que una situación no se agrava, generalmente las personas ven estas conversaciones como un poco abstractas. En el caso que presentamos es un hombre muy joven, es muy poco probable que haya tenido directivas anticipadas o que alguien haya pensado en algo de esto en relación con él, ¿no? Y después, padecer una enfermedad mortal, eso está muy pensado también y muy escrito, es lo que más hace pensar a las personas en hacer sus propias directivas, de alguna manera, ¿no? Un nuevo diagnóstico de cáncer, o una enfermedad que dura mucho, ¿no? Entonces empezamos a pensar en redacción de directivas anticipadas, por ejemplo. ¿Cuándo hacer una planificación de cuidados y una conversación sobre directivas anticipadas? Y en realidad se puede hacer en cualquier momento del proceso. En general se hace demasiado tarde, ¿no? Se llega un poquito tarde. Y normalmente ese médico, que es el médico tratante, que es el que debería hacerlo, no lo debe realizar en una sola conversación, ¿no? Porque en la primera conversación se entabla un poquito la confianza y después se puede ir pensando en un proceso, ¿no? En cualquier momento de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el momento en que generalmente es más fácil introducir el tema de la planificación de cuidados y de las directivas? ¿No? Cuando nosotros, ¿se acuerdan de la pregunta sorpresa, la que dice, ¿les sorprendería que este paciente muriera en el próximo año? Si nuestra respuesta es no, no me sorprendería, de esto hay que empezar a hablar de alguna manera, ¿no? También si hay un deterioro funcional importante, porque el paciente en un determinado momento ya no va a poder manejar este tipo de cosas. Entonces es bueno introducirlo. Cuando hay falta de respuesta de un tratamiento inicial o incertidumbre sobre la respuesta terapéutica que pueda tener, en las quimioterapias de segunda o tercera línea, o cuando hay en una enfermedad hospitalizaciones recurrentes o internación domiciliaria, digamos, no por un evento en particular, sino ya de alguna manera pensando en que esto puede ser una parte del momento final de la vida, ¿no? En las exacerbaciones de la enfermedad a pesar del tratamiento, ¿sí? Y cosas relacionadas con el pronóstico, ¿no? Todas estas situaciones nos pueden dar el pie para iniciar la conversación. Hay que tener de parte de los profesionales la voluntad de iniciarla, ¿no? ¿Qué etapas tendría esta planificación de cuidados? Así, para hacerlo rápidamente, hay una primera etapa de preparación que es nuestra, ¿no? Hay que conocer muy bien la historia clínica del paciente, el pronóstico, las opciones de tratamiento, los aspectos psicosociales, prepararnos para esas conversaciones. En el domicilio se puede hacer perfectamente porque muchas veces surge en un medio en que, digamos, hay más intimidad, hay posibilidad de lograr una mayor confianza, pueden surgir este tipo de cosas, ¿no? En la introducción, primero es como presentarle al paciente el propósito de esa conversación, ¿no? Acá yo les ponía algunas preguntas que están muy probadas
en relación con esto? ¿Le gustaría hablar de esto a solas o quiere que alguien más esté en esta conversación? Hay muchas cosas relacionadas con su cuidado, siempre estaremos, pase lo que pase. ¿Le gustaría hablar más sobre lo que sucedería más adelante o no? Es decir, introducir un poco la temática. Esta segunda parte es como la más importante, porque acá estamos identificando qué percepción tiene el paciente de la situación por la que está atravesando, y eso va a condicionar mucho sus elecciones. Entonces, fundamental en esta, para alinear las opciones de tratamiento con sus deseos y necesidades, tenemos que conocer sus preferencias, ¿no? Piensa mucho en el futuro, qué entiende sobre su enfermedad, qué es lo más importante para usted en este momento, qué es lo que más le preocupa, cómo fue su vida en este último año, qué espera de los tratamientos, ¿no? Si su situación de salud empeora, ¿cuáles son sus objetivos más importantes? Todas estas preguntas apuntan un poco a que nosotros podamos percibir cuánta conciencia hay de enfermedad, de dónde se está respecto del proceso y de los deseos del paciente, ¿no? ¿Alguien cercano a usted pasó por situaciones parecidas durante el transcurso de una enfermedad grave y avanzada? Que le hayan hecho pensar a usted en el final de la vida, en el sentido de no querer someterse a determinadas intervenciones como la respiración mediante aparatos. Estos procedimientos no pueden revertir la enfermedad de base, pero existen medidas de confort para aliviar la dificultad para respirar u otro síntoma como alternativa, ¿no? Acá hay mucha información que le estamos ofreciendo al paciente, también para que pueda entender que hay ciertas medidas que puede rechazar, pero siempre habrá una manera de aliviar en esa situación. Sería importante saber qué tipo de cuidados le gustaría recibir, dónde se imagina pasando sus últimos días, puede expresar su voluntad respecto de algunas intercurrencias, ¿no? Nosotros vamos dando información y vamos percibiendo un poco lo que el paciente puede pensar, ¿no? Usted dijo que si su enfermedad empeora, preferiría dejar que la naturaleza siguiera su curso, sin el soporte de medidas invasivas como la reanimación cardiopulmonar, la ventilación mecánica y el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Las medidas de confort para controlar los síntomas serán una prioridad. ¿Estoy afirmando correctamente sus preferencias acá? Se ve que en el avance de la conversación fueron apareciendo estos temas y que podemos tratar de confirmar si realmente estamos entendiendo lo que el paciente quiere, ¿no? Desafortunadamente, el tratamiento dirigido contra el cáncer ya no ha demostrado ser beneficioso. Seguir con más quimioterapia en este momento puede traerle más riesgos que beneficios. Asimismo, otras medidas de soporte invasivo, etcétera, ¿no? ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¿No? Acá hay muchísima información que nosotros tenemos que puede darse en más de una vez, ¿no? Y acá es importante, entonces, una vez que se ha tenido la percepción del paciente sobre sus deseos, registrar la conversación o registrar en la historia clínica o hacer un documento de directivas anticipadas. Y aconsejarle al paciente, normalmente, y eso es muy importante, que pueda compartir sus preferencias con sus familiares, es decir, que no quede como una cosa exclusiva del paciente. Esto puede ayudar mucho en la organización de los cuidados y en la tranquilidad de los familiares frente a determinadas situaciones que pueden aparecer, ¿no? Lo que se aconseja habitualmente también es designar un representante para cuidados de la salud del paciente cuando éste ya no puede expresarse. Incluso hay personas que no redactan el documento, pero designan un representante y muchas veces no son personas de la familia, a lo mejor es otra persona para que no haya tanto involucramiento emocional, pero en principio siempre saber de alguien en quien el paciente confía y que pudiera decidir sería importante. Bien, si no fuera capaz de decirle a sus médicos qué tipo de tratamiento le gustaría recibir, ¿a quién indicaría para que lo represente? Esto sería eso. Y saber y compartir con el paciente
que esta planificación de cuidados y estas directivas anticipadas se pueden revisar, porque la experiencia nos muestra que a lo mejor se hacen las directivas anticipadas en un momento de la vida y después las cosas cambian, ¿no? Y que de alguna manera el paciente quiere modificar en algo. Entonces, esto no queda como algo cerrado, sino que periódicamente se puede intentar ver si quiere revisar su plan de cuidados, si realmente ha aparecido alguna cosa importante en la evolución. Hay una serie de estrategias también que se pueden usar. Hay gente que utiliza, por ejemplo, cartas, y que cada una de ellas tiene una pregunta importante sobre algún aspecto del cuidado y que se van completando, y eso puede llevar a hacer ese plan de cuidados y la identificación de lo que sería importante en las directivas anticipadas. Dale. Primero quería hacer una pregunta, ¿no? A todos, era si alguno ha pensado en esto alguna vez, de toda la gente que está en el público, por ahí pueden levantar la mano, pero si han pensado en esto, y algunos si tienen las directivas hechas, o por lo menos designado gente que puede, como Paola dijo que sí, hay varios, ¿no? Que están diciendo que sí. Susana, bueno, 3, hasta ahora hay 3, tampoco tanto. Bueno, María, ahí hay varios que están levantando como la mano. Sí, porque me parece que también esto es importante para nosotros, ¿no? Porque a veces es fácil hablarlo, o nunca es fácil hablarlo, pero en general por ahí es algo que hacemos, pero por ahí no lo hacemos con nosotros, ¿no? Y eso me parece que también es importante. En Badajoz, en España, yo tengo amigos que viven allá, que son personas que hacen cuidados paliativos, y ellos están haciendo, como hacen los del café, acá ponen un poco sí, alguien de Tigre pone un poco sí. Están haciendo unos talleres, más allá del Dead Café, que tiene que ver con la planificación anticipada de cuidados, ¿no? Para la comunidad. Lo empezaron a hacer hace 2 años, abierto a la gente, ¿no? No a personas, no en el ámbito de salud, sino en el ámbito de la comunidad. Y le pregunté a María José, que es la que lo lleva a cabo, que es una médica, lo llevan a cabo una médica y una enfermera del equipo de Extremadura, de Badajoz, y le pregunté cuánta gente había pasado por ahí, y habían pasado más o menos 100 personas en estos 2 años que se anotan, en general son grupitos de 15, 20 personas, y le pregunté de toda la gente que el taller consta de 2 encuentros. En el primer encuentro se explica qué es la planificación anticipada de cuidados y qué son las directivas anticipadas. España tiene un documento, digamos, a nivel nacional, que es un documento que puede llenar la gente, y una base de datos también nacional, que si uno completa el documento y lo sube a esa base de datos, es como que si entra una guardia o entra a cualquier ámbito de salud o institución sanitaria en España, salta inmediatamente en el sistema que este paciente tiene las directivas anticipadas. Entonces en el sistema a veces es más sencillo, ¿no? Porque surge directamente si entra a la guardia o si entra a la terapia intensiva o a una institución. Y después de presentarles el documento, explicarles cómo son las leyes y demás en España y qué implica la toma de decisiones con la planificación anticipada de cuidados y demás, les entregan el documento, y a los 15 días vuelven a reunirse todos, y si los pacientes las personas que fueron hicieron las directivas, ellos se comprometen a acompañarlos o a llevarlas o a meterlas en la base de datos y demás, y discuten un poco o vuelven a poner en común quiénes decidieron hacerlo y quiénes no, por qué y demás. Y lo que me contaba era que el 60% de la gente que hace los talleres de gente común, no necesariamente gente que está enferma,
las completan, digamos, ¿no? Digo esto porque a veces uno cree que haciendo educación o hablando y demás, es como algo más natural para nosotros, sin embargo, pese a todo esto, la mayoría, o digamos, no la mayoría, pero casi la mitad, directamente no decide no hacer ningún documento, ¿no? Entonces también eso es interesante, digamos, la cuestión de trabajar con la comunidad, porque piensen que nosotros, muchos, no lo pensamos y nosotros somos una población bastante sesgada que se dedica a cuidados paliativos y está trabajando en esto todo el tiempo, pero esto es una herramienta para cualquier persona, ¿no? No necesariamente, ni siquiera que esté enferma, pero ni siquiera que esté trabajando en salud. Sin embargo, no es tan habitual y no es tan, digamos, por más que el instrumento esté, que la gente lo quiera completar o lo llene y demás, ¿no? No sé, Isa, si querés agregar algo más acá. No, sí, eso que decíamos es importante, es una práctica bastante poco frecuente y lo que nos parece como tal vez más importante es que nosotros somos un medio especialmente sensibilizado en cuidados paliativos, ¿no? Pero es realmente un problema en el sistema de salud, en el sentido de que llegamos a situaciones críticas como muy desprovistos de información. Ahora creo que vienen las leyes, ¿no? Sí. ¿Quieres Ahí decir? Rodrigo levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Bueno, por ahí quedó de lo que preguntamos. En Perdón, Argentina, ahí estoy. sí. Ah, Sí. No, a mí me parece también que mucho tiene que ver con que estos pacientes crónicos complejos o críticos crónicos, como quieran llamar, frágiles, no tienen un seguimiento longitudinal por un equipo multidisciplinario. Entonces, lo ven fragmentadamente un médico en atención domiciliaria, otro que lo traslada en la guardia, en la emergencia, otro en la guardia y otro en la internación. Entonces, ese paciente lo van viendo y no lo conoce nadie finalmente. Creo que hay un hueco, digamos, un vacío en el sistema de salud para este tipo de pacientes que son la minoría, por suerte, pero los que más, digamos, sistema consumen, en poder seguirlos digamos, unificar y homologar criterios. Porque me parece que tiene que ver también con algo más allá solamente de la relación médico-paciente. Bueno, era eso. sí. Son pacientes indudablemente que tienen una fragmentación importante, pero sin embargo, digamos, muchos pacientes tienen o han tenido un especialista a cargo en algún momento. Sin embargo, es una temática que no se habla. O sea, lo que vamos es que en realidad, más allá de la fragmentación que haya, los profesionales de la salud en general, digo, no necesariamente en particular nosotros, creo que nosotros estamos más sensibilizados que el resto, no es algo que se habla mucho. Y es verdad que en Argentina, por eso ponemos el tema de la ley, en Argentina existe una ley de derecho de paciente, que hace unos años decíamos, bueno, es muy nuevita, pero la ley de derecho de paciente en realidad tiene más de 15 años ya, bueno, 15 no, en el 2012, la primera fue en el 2009, ¿sí? Que es esta, la 25.629, después se modificó, y en el 2012 se modificó con algunas cositas nada más que no, digamos, que tienen que ver con el consentimiento informado. Y esta, la primera ley, que antes de la reforma, digamos, de la ley esta, ya había excepciones al consentimiento informado, y esto lo traigo a propósito por esto que había hablado antes Gala, y que está como parte de la ley, que dice el profesional, hay excepciones al consentimiento informado, y creo que esto tiene que ver con la urgencia. Entonces dice que el profesional de la salud quedará eximido de requerir consentimiento informado cuando mediare grave peligro para la salud pública o cuando mediare una situación de emergencia, ¿no? Con grave peligro para la salud o la vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento para sí o no de determinadas maniobras, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hay un paciente que llega
en una condición que no lo conocemos y es una condición grave, obviamente que en la urgencia uno actúa de determinada manera. La que sigue con la misma... esta. La corrección que hizo la ley anterior a esta, esta es la vigente actualmente, que es igual que la otra, pero agregó algunas cosas. Ya te dejo, Guille, ya te vi que levantaste la mano. Tiene que ver con las directivas anticipadas y lo que se agrega es el tema de la posibilidad de que las pacientes pueden disponer de directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar tratamientos médicos preventivos o paliativos. Esto también es importante entenderlo porque los paliativos estamos ahí y hay pacientes que pueden decir que no quieren cuidados paliativos, por eso también es importante explicar lo que hacemos, que a veces pasa que los pacientes llegan derivados y no saben a dónde. Y decisiones relativas a la salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo que las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, obviamente, las que se tendrán como inexistentes, ¿no? Obviamente que si el paciente dentro de las directivas dice que tiene la eutanasia todavía aquí no es legal, entonces esto queda anulado. Pero dentro de estas directivas, digamos, y también una cosa que trae la modificación de la ley tiene que ver también con el retiro de soporte vital, incluido el tema de la hidratación y de la alimentación, ¿no? Que también es algo que muchas veces es bastante discutido en el sistema. Sí, Guille, vos querías comentar algo. No, digo que es tan así, que creo que culturalmente no estamos tan acostumbrados a todo lo que es el dejar escrito las directivas anticipadas, sino que ya cuando a alguien se le ocurre dejarlo por escrito, varias veces hemos escuchado historias que, a pesar de estar escrito, los médicos insisten en continuar luchando por esa vida que ya fue anticipadamente, o sea, ya anticipadamente ya pidió no realizar ciertas mayores. Me resultó muy interesante lo que decía Gala, porque eso que ella comenta es una realidad. Entonces, esas personas que reciben si viene un paciente a la guardia y yo no conozco nada y son las 3 de la mañana y no tengo a nadie con quien hablar, bueno, hay que ver si la decisión que tomo sin nadie y sin información, primero es correcta y segundo, cuáles serían las herramientas que hay que tener disponibles para que esa persona a las 3 de la mañana pueda tomar una decisión rápida con los elementos que tenga, pero tiene que tener elementos y tiene que saber dónde buscar los elementos. Me parece importante, no sé este caso en particular que vos contabas. Totalmente. Pero me parece... No. Es que yo te puedo dar otro caso. En el Cuenca Alta nosotros tenemos un consentimiento informado y hay, digamos, directivas para un montón de cosas y los pacientes escriben que no quieren tal cosa, no quieren... Sin embargo, y hay historia clínica electrónica y las directivas están como en una pestañita que un montón de profesionales ni miran, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que también, en general, nadie las tiene. Y yo he tenido un paciente que tenía todo firmado para que no se hiciera nada y le terminaron haciendo reanimación cardiopulmonar internándolo en la terapia intensiva. Y el señor, pese a tener las directivas, en la guardia ni siquiera se fijaron. Entonces digo, hay veces que hay herramientas que tienen que ver con una cuestión de que no estamos habituados, entonces ni siquiera preguntamos. Porque a veces en ese ratito, si uno trabaja en equipo en guardia, a lo mejor puede salir el enfermero a preguntar o el médico a preguntar, en ese ratito, hablar con algún familiar. Pero en la guardia siempre tenemos la cuestión de que no se entran los familiares, o sea, que no pueden entrar, entonces entra el paciente en un estado crítico solo y después preguntamos, cuando ya hicimos todas las maniobras. Entonces, a veces es importante el tema de estar prestando atención a determinadas cosas por más que, pero creo que es un entrenamiento, que si no lo, digamos, no lo tenemos en la cabeza, que puede haber pacientes que tengan directivas o puede haber lugares que tienen hasta en la historia clínica escrito esto, pero no lo miramos, ya del vamos a estar haciendo cosas mal, digamos, ¿no? Y entiendo que uno actúa en la urgencia, pero hay cosas que tienen que ver con esto, con que ni siquiera somos capaces de preguntar, ¿no?
o de hacer una pregunta a algún familiar. O sea, no lo tenemos presente esto. Porque a veces si el familiar entrara en esa situación crítica, no, pero mire que él no quería, y no quiere que lo intuben, no quiere. O sea, es más fácil que si entra solo con la camilla y ya con el enfermero o el paramédico o lo que fuera que trae al paciente o el ambulanciero, y nosotros actuamos directamente sobre la persona que a lo mejor ni siquiera está consciente. Y en alguna medida, digamos, la guardia es como una situación la más extrema, ¿no? Para obtener información, pero lo que vemos es que hay una gran preocupación en este momento sobre adecuación terapéutica, por ejemplo, en terapia intensiva, donde realmente sí tenemos más tiempo para mirar un poco y tenemos días como para poder hacer una evaluación más prolija de lo que significaría una adecuación terapéutica, ¿no? Y muchas veces se actúa, digamos, por protocolo o no se revisan suficientemente las indicaciones y entonces sigue como una rutina, digamos, que no repiensa al paciente, y esto dicho por los terapistas, yo no los estoy criticando en particular, pero ellos mismos están preocupados porque realmente hay adecuaciones para hacer que muchísimas veces no se hacen, y es en desmedro del paciente y de los profesionales, por supuesto, ¿no? ¿Querés explicarlo vos, Héctor? Y por ahí hablamos. Sí, no sé cómo. Ahí hay una pregunta de Valeria Facio. Sí, sí, de... ahora íbamos a hablar un poco de adecuación. Valeria pregunta si alcanza para las directivas anticipadas con la firma del paciente. Sí. Siempre es recomendable que, por lo menos lo que yo hablo con los pacientes, y sobre todo en el Cuenca Alta, por más de una cuestión, porque es un hospital de alta complejidad y es terrible, que siempre algún familiar esté enterado y entienda, y a veces he tenido pacientes que empiezan a hablar conmigo del tema, y tal cual decía el artículo que empezamos a hablar antes, yo le digo, mejor querés que entre tu marido, o querés que entre tu mamá, o querés que entre tu hermana, a que escuche esto de lo que estamos hablando, porque es importante, y le explico por qué. Le digo, porque en algún momento vos podés entrar a una guardia y no estar consciente, o por más que vos no quieras que te lleven a una guardia, a lo mejor en algún momento, porque hay una cosa urgente y tu familia no sabe cómo manejarla, vas a terminar saliendo en una ambulancia, una emergencia y demás, y es importante que otro entienda todo lo que estamos hablando. Y me parece que eso es fundamental. Un amigo, a lo mejor a veces es un familiar, o a veces quieren otra persona, pero sí es importante que haya otro más que esté, simplemente porque a veces los pacientes en la descompensación pueden entrar con no sé, con una insuficiencia respiratoria importante y casi no pueden ni hablar. Entonces, me ha pasado con pacientes en convulsiones, que han entrado con convulsiones, y bueno, y la familia fue la que le fue a decir al médico, mire que no queremos que pase la terapia intensiva, y entonces una probabilidad alta es que si lo deprimen porque para parar las convulsiones se tenga que intubar, y esa es lo que no iban a hacer. Entonces, bueno, es importante siempre como aconsejar que otro más allá de firmarlo y que está bueno que esté el documento escrito, que alguien de la familia sea testigo y entienda lo que quería, ¿no? Su ser querido. Esteban agrega, perdón, les agrego esto, chicas. Esteban agrega que a veces sabemos lo que tenemos que comunicar, pero que el problema no es tanto lo que hay que decir, sino cómo decir, y que estamos muy poco entrenados en habilidades comunicacionales en las carreras profesionales. Totalmente, es que es la base, la comunicación es como la base. Ahí Fabián Vera levantó la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Yo soy pediatra, y creo que también otro problema que tenemos como comunidad médica es aceptar
que un paciente tenga las directivas anticipadas. Porque muchas veces con directivas, con familiar diciendo que no quieren reanimación, intubación, el paciente termina siendo intubado porque lo tengo que hacer, es la respuesta del médico de la guardia, ¿no? Totalmente. Eso es una de las cosas, me parece que por ahí uno ve, y bueno, que es una de las cosas más a trabajar. Ahora por ahí vamos a hablar cuando hablemos un poquito de adecuación, pero ahí Natalia levantó la mano. Sí, buenas noches con todos. Justo con estos temas tan importantes, como decía Guille, muchas veces los médicos no respetan de una manera u otra las decisiones anticipadas, pero yo ponía que también muchas veces los familiares. Hay casos que los mismos familiares saben de las decisiones, pero entran en este pánico por querer salvar aparentemente a su familiar y teniendo a veces las directrices, las decisiones, no lo respetan. Yo alguna vez les comentaba a mis colegas, yo trabajé muchos años en Solca y hubo un caso justamente de una paciente que estaba ya a fin de vida. Ella había solicitado fallecer en su domicilio. Incluso el esposo sabía y los papás le trasladaron en la ambulancia y ella falleció en la ambulancia. Entonces no pudo estar con su esposo, con su hijita, tenía una hijita chiquita. Entonces muchas veces, aparte de los profesionales, los familiares no respetan por ese miedo a dejar ir. Entonces es muy importante visibilizar todo esto como los ateneos que se van haciendo, porque es importante que se transmita esto también a las familias, las decisiones anticipadas, y como todos ustedes decían, nosotros tal vez estamos acostumbrados un poquito por los cuidados paliativos, pero como decía también otra colega aquí, estamos en los hospitales, es mucho los protocolos, entonces se ingresa y es protocolo, y no individualizamos o vemos de manera integral. Tal vez por eso para nosotros es más fácil escuchar o conversar con los pacientes, pero en ciertas, digamos, especialidades van directo a la especialidad y, como decía igual Fabiana, a intubar o a hacer algo para intentar salvar, pero muchas veces no es lo que desea el paciente. Entonces, también es importante conocer que a veces los familiares también retienen, aparte de los profesionales, y esperemos seguir visibilizando no solo como profesionales, sino a futuro dar charlas a las personas antes de que presencien estas cuestiones para que puedan tomar mejor las decisiones. Sí, que llegue a la comunidad, ¿no? Este tipo de discusión. Andrea, bueno, me parece importante que Natalia Ruiz es coordinadora médica de Palquear Ecuador, digo para que sepan, porque no, si bien no somos latinos, por ahí hay ciertas cuestiones también particulares en cada uno de los países, ¿no? Sí, totalmente. Andrea. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir todas estas reflexiones y la posibilidad de pensar juntos. Me parece muy, muy valioso. Me queda una pregunta en algo que me resulta un tanto novedoso, quizás como con algún dejo de resonancia legal, en el punto de la designación de un representante para los cuidados que pueda no ser un familiar, ¿sí? Y pensar a la hora de escenario difícil o conflictivo, que hubiera algún desencuentro o alguna desavenencia entre lo que ese representante no familiar dijera, decidiera, y algún familiar directo o en la línea más desde el punto de vista legal. Estoy pensando también en cómo conversamos o estos temas salen en la dinámica en el hospital, incluso dentro de las mismas familias, ¿no? Cuando una cosa dicen los hijos o los esposos, digamos, y aparecen otros familiares de otro grado, y que a veces esto genera alguna inconveniente. Entonces, mi pregunta, y gracias por este dato, tiene que ver con esto. ¿Cómo se piensa, cómo se aborda esto? Sí, eso tiene que ser parte de las directivas anticipadas, si se quiere, ¿no? Tiene que estar claro en relación con el paciente y con los familiares, ¿no? Porque a veces, digamos, hay o familias muy pequeñas, puede ocurrir, o conflictos familiares que hacen que sea muy difícil que una persona de la familia asuma ese rol, ¿no? Entonces la posibilidad de que sea una persona que no sea de la familia y tenga un poco más de distancia
emocional es una alternativa. Seguramente no será la más frecuente, pero en las mismas directivas anticipadas eso se puede escribir. Y es bueno, en ese sentido, que el mismo que hace las directivas anticipadas, o la misma, lo comunique a sus familiares, ¿no? Que se sepa que eso es la voluntad de la persona. Y a veces es importante también en el tema de, si uno sabe esto, ¿no? De esta dinámica con un paciente, lo que fuera, nosotros nos acostumbramos a hablar mucho con las familias, ¿no? Entonces, a veces es importante como entender un poco la dinámica familiar y si hay conflictos, bueno, tratar de ver no se van a poder resolver, pero sí a veces armonizar un poco y dar a hablar entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Esto es importante no solo en paliativo, yo lo veo mucho en la terapia intensiva, ¿no? Que siempre hablan con un familiar y no hablan con todos, hablan con un familiar. Entonces, cuando yo voy a preguntar a la terapia y le digo, bueno, pero ¿quién viene? No, viene un familiar. ¿Y cuántos hijos hay? No sabemos. ¿Cómo no sabemos? Le digo, no pueden no saber en la terapia intensiva esto. Entonces, los estoy acostumbrando mucho a que tienen que ver realmente cómo es esa familia y los informes, en lo posible, siempre, aunque sea una vez, tienen que estar la mayoría de los familiares. No es que se le dé el informe a un familiar, ¿no? Y habitualmente esto es así en las terapias. En general es no, se habla con uno solo. La verdad es que no, hay que hablar con todos, porque es importante tratar de evitar el conflicto, y a veces uno no lo ve al conflicto si no tiene a toda la familia ahí y no entiende un poco la dinámica. Entonces, nosotros en cuidados paliativos estamos muy acostumbrados a trabajar con familias, entonces es como normal esto, pero en general en otros ámbitos no, pero porque no lo ven y nadie se los dijo, pero en realidad cuando empiezan a trabajar, la terapia donde estoy yo trabajando, en el Cuenca Alta trabajo mucho con la terapia intensiva, y la verdad que en 3 años han cambiado, pero muchísimo en esto, muchísimo, porque lo entendieron de esa manera y se dan cuenta que funciona, ¿no? Que no es que hablo con un hijo y ya está, sino que tengo que hablar con todos, la toma de decisiones hay que explicárselas a todos, algunos estarán más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero bueno, es como que es todo un trabajo, ¿no? Y por ahí un ejercicio. De hecho, hay mucha literatura científica en este momento sobre esta cuestión, ¿no? Sobre cómo trabajar en terapia intensiva. Una acotación. Andrea, ahí le hice la misma pregunta a una bioeticista amiga que es Gisela Farías, que muchos de acá la conocen, y ella me dice que si está firmado sí porque tiene el peso de un poder. Entonces, legalmente, aunque no sea familia, es válido. Funciona. Bueno, va a haber conflicto seguro, pero es así. Por eso es importante que quede por escrito, porque bueno, a mí muchas veces a nosotros nos dicen los pacientes, o cuando, por ejemplo, cuando tomamos la decisión en forma anticipada de ofrecerle a un paciente sedación paliativa, el hecho de poder hablarlo cuando sospechamos que puede llegar a requerirle en algún momento de un paciente sabemos que está con el COX-4 en el fase final de la vida, con un cáncer de pulmón, con disnea, que ya está requiriendo oxígeno, bueno, transmitirle la posibilidad de una sedación paliativa, y ahí uno puede hablar también acerca de la inconveniencia o transitar lo que sería la terapia intensiva y la intubación, o sea, todo en lo negativo y en lo dramático que podría ser para esa persona. Habitualmente los pacientes aceptan, pero lo que le decimos es, primero lo que decía Peri, que me parece fundamental, que esté adentro el familiar, y especialmente el más complejo, para que escuche de boca del paciente su decisión, y que si le parece bien esto, nos daría mucho más peso si lo dejamos por escrito y lo firmamos. Y me parece que eso es lo que ayuda también a darle tranquilidad a él, a la familia, y a que, bueno, que tenga algún peso. Si bien es verdad que después pasa que a veces o no lo leen, o no le importa, o no lo saben. Y entonces, bueno, termina no sucediendo. Lo que hemos visto hasta ahora implicaba más al paciente, a la familia, digamos, las directivas, la planificación de cuidados. El punto que vamos a tomar ahora
aunque está relacionado, no es exactamente igual, es el de adecuación terapéutica, que es, digamos, una actividad prioritariamente del equipo de salud, ¿no? Y después obviamente se conversará con el paciente, con la familia, pero hay una adecuación que es responsabilidad de los profesionales de la salud, así que de eso vamos a hablar un poquito ahora. Si querés ponerle otra. Perdón, antes de que avancen 2 minutitos con esto, Paola Pertucio tenía la mano levantada hace un ratito. No sé si querés decir algo, Pau, o sumar algún comentario. Hola, ¿qué tal? Sí, un poquito con respecto a las medidas anticipadas. Yo hace mucho tiempo lo hablé con Ignacio Mario y él un poco sugería que el paciente elija un representante legal. Al poder elaborar y escribir sus medidas anticipadas, por lo menos de mi experiencia, además de ayudarnos a saber qué el paciente quiere y a que elabore esas decisiones y poder escribirlas y que él elija 2 representantes, idealmente alguien de la familia y alguien externo, que tengan firmadas esas medidas por escrito, y entonces ante el momento agudo alivia mucho la decisión y el tiempo de la toma de decisión. A mí por lo menos cuando lo sugiero a los pacientes se quedan mucho más tranquilos cuando, además de fomentar el diálogo con la familia y con los amigos, que los tengan por escrito. Esos 2 representantes son los que van a actuar en caso de la emergencia. Y por lo menos desde mi práctica ha ayudado mucho cuando, además de generar un bienestar y un alivio al paciente, que es como que la seguridad de que esas cosas que no quieren no van a suceder. Entonces es una doble seguridad, porque hay alguien de la familia y alguien externo que se va a hacer cargo de esa situación. También ha pasado, o por lo menos desde mi experiencia de una persona que tenía muy en claro qué quería y qué no quería, que era también profesional de la salud y hacía paliativos, y entre el equipo y la familia todos sabíamos que no quería. Y después nunca nos escribió y el marido no pudo con eso. Y no pudo llevar a cabo el deseo de esta señora. Y bueno, la legalidad hace que el contacto del lazo de primer grado sea el que toma la decisión, y bueno, estuvo un año más alimentada, hidratada y con un estado neurológico mínimo. Sabiendo todos, incluso el esposo, que eso no lo quería. Pero bueno, me parece fundamental esto de fomentar la elaboración y la práctica en conjunto con nuestras familias y el paciente, que se escriba. Sugerir eso, ¿no? Que 2 personas a elección, que ellos acepten que tener este papel y esta responsabilidad va a ayudar mucho en la toma de decisiones en el momento crítico. Eso. Gracias, Paula. Como decía Isa por ahí. Perdón, pero esta es la parte. Sí. ¿Qué dice? No, una cosita breve. Y enganchándome también con la pregunta de Esteban Calvo de cómo que estamos poco preparados y muchas veces las cosas se hacen o el encarnizamiento se lleva adelante porque la gente no preparada hace lo que sabe hacer, que es quimioterapia, a veces cirugía, porque no sabe de comunicación. Y yo creo que una de las maneras de transitar la propuesta de Paola podría ser no decirle al paciente en el momento de una emergencia, sino, bueno, si vos estás muy dormido o estás con un cuadro de náuseas, vómitos, no podés tomar una decisión, entonces como acercando una situación complicada, pero no tan complicada como la muerte, ¿quién te parece que puede representar mejor las cosas que vos querés o no querés para vos? Tenemos que hablar acerca de alguna decisión. Entonces, por ahí, poniéndolo en ese lugar, puede ser un poco más fácil la comunicación. Perdón. Y basta solo con la firma del paciente, eso. Sí, sí. Es así. Sí, antes era como que había que ir al escribano, todo eso no hace falta, digamos, ahora.
No, un concepto importante, justo que se fue Gala, porque dijo, agradecido ahí por el chat, pero bueno, queda grabado, así que seguro lo puede escuchar después. Para mí una de las cosas por las cuales fue el tema de la presentación en el Ateneo y que me parecía que con Isa podíamos llevar a cabo esto, tiene que ver con esto de adecuación terapéutica, ¿no? Por eso también el título, de planificación, como que todo parece lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo, digamos. Y la adecuación, por ahí, para mí, la pelota la tiene el equipo, ¿no? Está en la cancha, la pelota está más del lado del equipo que del lado del paciente. Y bueno, se llama adecuación terapéutica al proceso de atención apropiado a la condición clínica y las preferencias del paciente, tanto a través de la limitación de medidas desproporcionadas como de la implementación temprana de medidas paliativas. ¿Y por qué es diferente? Y digamos, dentro de lo que es la adecuación, obviamente que uno tiene que estar pendiente de si el paciente tiene directivas y conocer ese paciente para mí es como fundamental, pero también es real que muchas veces los equipos de salud somos los que sabemos, o sea, desde lo clínico, nosotros sabemos cuándo a veces una medida es desproporcionada. Sin embargo, la medida se vuelve a poner o se vuelve a dar por esta cuestión de que está protocolizado o de que entró en la guardia y ni preguntamos y hacemos lo que nos parece que tenemos que hacer, más allá de muchas veces entender que son medidas desproporcionadas las que estamos haciendo. De hecho, muchas veces se escucha en las guardias o se escucha en la terapia, no, bueno, pero yo no quiero que este paciente se muera en mi guardia, yo ya sé que está muy mal, yo ya sé que se va a morir, pero la noradrenalina se la sigo dejando. O sea, hay cosas hasta del discurso, desde los profesionales, que va más allá de lo que nosotros potencialmente sabemos que está bien o que está mal, más que está bien o que está mal es que es proporcionado o no, porque eso lo tenemos como conocimiento nosotros. Muchas veces se le pregunta a los familiares o al paciente, pero usted quiere, no, mire, el riñón no está funcionando, pero yo creo que usted quiere que le hagamos diálisis. ¿Y qué sabe el paciente lo que es la diálisis? ¿O usted quiere que le pongamos drogas vasoactivas para que le levante la presión? O sea, hay cosas que son médicas, son del equipo tratante, no son de la cancha del paciente, porque la expertise no la tiene y por más que intentemos explicarle qué es una diálisis, qué es para qué sirve la RM, para qué, o sea, en 5 segundos, el paciente no lo va a entender. Entonces, me parece que a veces estamos con esto de, bueno, que decida la familia. ¿Y la familia por qué va a decidir algo que no sabe? Y que nosotros sabemos potencialmente que en realidad lo que estamos haciendo es prolongar una situación que termina siendo para el paciente mayor y además para el sistema es un gasto completamente innecesario. Entonces, el tema de la adecuación terapéutica tiene que ver un poco con todo lo otro, pero yo creo que la pelota está en la cancha nuestra, está del lado de los profesionales. Primero porque tenemos la expertise de entender lo que estamos haciendo, lo que se debería hacer desde el punto de vista de para qué sirve, ¿no? Lo que voy a hacer, porque... y segundo, que a veces cuando uno va apurando, en el buen sentido, a otro profesional o un colega con esta temática, ¿no? De, bueno, pero yo a veces he ido a la terapia y me dicen, no, vení porque así hablas con la familia porque se va a morir, no sé qué. Entonces un día fui y le dije, apagá el monitor. Le digo, apagale el monitor porque la familia se estresa con el ruido del monitor. No, pero ¿cómo voy a apagar un monitor en la terapia intensiva? Sí, lo vas a pagar porque no tiene ningún sentido de estar. ¿Entendemos? Entonces, esa dualidad a veces es la que es como difícil. Y el tema de la adecuación también es importante, el tema de la reevaluación,
la reevaluación continua y dinámica, y a veces lo continuo y dinámico es hora a hora, no es de un día para la semana siguiente, porque a veces son situaciones bastante críticas. Entonces me parece que esto es como muy importante, ¿no? Susana levantó la mano, si querés escuchamos a Susana y seguimos con esto, Isa. Susana Cáceres. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo trabajo en una terapia intensiva, perdón que estoy despeinada, estoy trabajando. Bueno, ningún médico de la terapia intensiva, por lo menos donde estoy yo, está dispuesto a plantear esto. Primero porque demanda tiempo, segundo hay que explicar demasiadas cosas, y tercero, le tienen miedo a la familia, a lo legal. Ningún médico, a pesar de que sabemos que se va a morir, va a desconectar o apagar, o ni siquiera apagar, es decir, cerrar los inotrópicos, bajar la FIO2 al 21%. Lo hago yo cuando voy, ¿no? Y de hecho tengo mala fama por ser así como soy. Y muchos, obviamente, me critican por esta acción. Así que va a costar un montón. Lo que están hablando, yo lo tengo creo que medianamente incorporado, pero a la población médica le va a costar muchísimo, muchísimo. Sí, yo creo que hay que ir de a poco. Sí, Peri, perdón. No, eso, Guille, iba a decir exactamente lo mismo. Sí, de a poco para poder ir acompañando a los médicos de terapia que no tienen la formación en la comunicación relacionada a estos temas y exponen a la familia a un sufrimiento adicional de tener que decidir cuestiones que nunca jamás tuvieron idea de qué se trata. Entonces, eso se puede traducir en una decisión médica, cuando uno tiene la decisión médica clara, y hacer partícipe a la familia de la decisión y termina siendo una decisión compartida. Yo no le estoy pidiendo a usted, yo sé que no se va a beneficiar del respirador, esta es una decisión médica y lo único que estoy diciendo es comentándole a usted lo bueno que sería que no se haga tal procedimiento por las razones que uno explica. Entonces ahí, al hacer una decisión compartida, pero que tiene peso lo que digamos nosotros como médicos, habiendo analizado los pros y los contras de hacer o no hacer esa intervención, le quita bastante peso a la familia, que no fue lo que decidieron ellos sacarle el respirador, que sacarle la vida y matarlo. Pero bueno, todo tiene que ser explicado y como dice Susana, no hay tiempo a veces, pero bueno, tal vez nuestro trabajo sea ese, empezar a trabajar más en la terapia intensiva, más en la guardia, ir como de a poquito Yo creo que convocando a los médicos, a veces no sé, convocándolos a ellos, a las charlas. Sí, Peri, perdón. Tampoco se hacen. Totalmente. Pero igual yo creo que se puede con estando y hablando y metiéndonos en esto, ¿no? El proceso deliberativo, ¿sí? De la adecuación terapéutica, es importante que tengamos en cuenta que es un proceso dentro del equipo tratante, o sea, dentro del equipo. Entonces estamos en una terapia, o estamos en un equipo paliativo, o estamos en un equipo de, no sé, de clínica y estamos trabajando con pacientes X, ¿no? Crónicos, bueno. Y al considerar de manera integral el estado clínico, la evolución de la enfermedad, las opciones terapéuticas, o sea, todas estas cosas se tienen que poner digamos, en la mesa y entender todos y tratar de hablar todos dentro de lo mismo, de qué cosas son y cuáles son los objetivos de lo que vamos a hacer y las consecuencias esperables, ¿no? De lo que vamos a hacer. Acá una cosita también que quería comentar. Yo creo que, por darle una mirada positiva al asunto, yo creo que tanto uno ve en la literatura como en las sociedades de terapia intensiva que este tema se está planteando. Es decir, que también hay una incomodidad, digamos, con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, va a llevar tiempo, pero creo que eso va a ir bajando de alguna manera a toda la población de médicos. Eso me parece así.
Y por otro lado, nosotros desde paliativos creo que tenemos que estudiar bastante las nuevas terapias oncológicas para salir de la terapia intensiva, porque las nuevas terapias oncológicas también nos plantean cuestiones diferentes en relación con la adecuación de tratamientos y con el pronóstico. O sea que nosotros también, digamos que estamos más sensibles a este tema, creo que constantemente nos tenemos que actualizar respecto de las nuevas terapias, ¿no? Y las posibilidades que tienen para nuestros pacientes. Sí, totalmente, desde lo oncológico tal cual. Hay un montón de cosas que... y también es importante en esto, en la adecuación y en el proceso deliberativo, ¿dónde estamos? ¿No? Que también me parece que no es menor. ¿En dónde estamos haciendo esto? Estoy en un hospital que tiene todos los recursos, o sea, hay veces que todo va a influir en este proceso de deliberación y de entender qué es lo mejor o lo más adecuado para ese paciente. Y en realidad la población en la cual uno podría hacer la práctica esta de adecuación terapéutica, debería identificarse por la posible falta de proporcionalidad entre la situación clínica y el tratamiento propuesto, ¿no? Y muchas veces esto lo sabemos, o sea, cuando uno lo discute digamos, entre los colegas o en el grupo. A mí me pasa mucho fuera de Sommer, porque en Sommer es como más amigable todo, porque estamos hace mucho tiempo en el hospital. Pero el Cuenca Alta es un hospital de alta complejidad, con otro tipo de pacientes y todo, y la verdad es que uno ha visto cambios importantes, y cuando uno a veces se pone como a discutir, ni siquiera es una discusión, es como a debatir un poco los pros y los contras de determinadas maniobras o determinadas, a veces hasta cirugías, ¿no? El cirujano viene y propone una cosa, y cuando lo empezamos a hacer reflexionar es como que va cambiando un poquito la visión. Entonces me parece que es importante como eso, ¿no? Las propuestas por ahí de adecuación al paciente y a los representantes, el equipo de salud propone un esquema de adecuación terapéutica, y el paciente a veces el paciente puede aceptar o rechazar y decide sostener un tratamiento distinto. El equipo sostiene igual. Claro, el equipo por ahí sostiene igual yo lo que creo es que hay una diferencia en el sentido del conocimiento, de la competencia, ¿no? Los profesionales, para la adecuación terapéutica, los profesionales tenemos una competencia que es diferente a la que, por más que le expliquemos, a la que puede tener un familiar o un paciente. Y me parece que es importante el tema de a veces explicar, como vos decías por ahí, Guille, por qué no vamos a hacer determinada cosa. O sea, no es no explicar una cuestión que vamos a retirar o una cuestión que no vamos a poner antibiótico, por ejemplo, pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Y creo que el tema de comunicación siempre sigue siendo la base, digamos, para el trabajo con el paciente y con la familia en todo esto, ¿no? Mismo en esto de, ¿por qué no? Muchas veces me dicen, no, pero ¿cómo le vamos a decir a la familia que no vamos a hacer esto? No lo vamos a hacer, pero ¿cómo le vamos a decir que no? Se lo vamos a decir porque tenemos las razones por qué no lo vamos a hacer, ¿no? No, bueno, pero no lo sabemos decir, ese es el tema. Claro, por eso digo que la base es la comunicación, claramente es la comunicación. Entonces me parece que como que es importante el tema de esto, y a veces cuando se genera un conflicto, ¿no? Que a veces puede escalar en un conflicto de que el equipo dice, bueno, no, esto no, y la familia insiste con algunas cosas, o el paciente, siempre está el tema del comité de ética, ¿no? En la mayoría de las instituciones, no sé si en todas funciona muy bien, pero bueno, en algunas funciona muy bien que esté el comité de ética presente y la posibilidad de que uno puede elevar, ¿no? Esta adecuación terapéutica a una instancia mayor a la que tiene el equipo, me parece que puede ser muy
favorable para el tema del paciente, ¿no? Y de la familia, a ayudar a entender por qué uno quiere adecuar de determinada manera. Si querés seguimos porque estamos como re justos con el tiempo, pero me parece que es como... y esto, por ahí eran algunas cosas de las que nosotros pensamos, que a veces son las que traen el tema de la adecuación, ¿no? Sea tanto para discutir, para definir a veces en la internación, a veces puede ser internación en sala, a veces hasta la internación en salas de cuidados paliativos o en domicilio, porque también es importante entender que en el domicilio la adecuación a veces también, o la toma de decisiones, pasa por si llevo al paciente a internar o no, ¿no? ¿Cuántas veces uno decide que el paciente se quede en domicilio, tenemos internación domiciliaria, tenemos soporte y un montón de cosas, y de repente pasa algo que terminamos llevando al paciente a internar o a la guardia, ¿no? ¿Qué nos lleva a tener que definir una cosa o la otra? Entonces, por ahí tener en cuenta siempre el tema de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, la desprescripción de medicamentos, y esto lo pusimos con Isa a propósito, porque la verdad que es real que a veces la desprescripción es una adecuación terapéutica. Y eso muchas veces uno ni lo tiene presente. O sea, va a haber un paciente súper complejo que está en final de vida y dice, no, porque está en final de vida, y va y uno lo ve con los hipoglucemiantes, con el antihipertensivo, ¿no? Entonces me parece como que la desprescripción es algo para tener en cuenta en esto. Ay, se están yendo la gente y ya terminamos. Claro, se hizo re largo. Las drogas vasoactivas, la hemodiálisis, el tema de los antibióticos, ¿no? Muchas veces el no iniciar antibiótico-terapia, a veces es el retiro y a veces es el no iniciarlo. Las conductas en caso de decompensación o inicio de agonía, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Obviamente que para mí la consulta de existencia de directivas es fundamental y es una pregunta que hay que hacer desde un principio, ¿no? Cuando yo voy a tomar alguna decisión, preguntar si este paciente tiene directivas escritas, o por lo menos algo hablado con la familia y demás. Y obviamente, ¿cuándo vamos a reevaluar esta conducta? Hay conductas que sí hay que reevaluarlas por ahí en horas, hay conductas que hay que reevaluarlas en 2 o 3 días, pero cuando uno piensa que tiene que reevaluar, no es que tome una decisión, la adecuación terapéutica no es tomar una decisión ahora y ya está, ¿no? Muchas veces es un proceso deliberativo que lleva tiempo y que necesito volver a recharlarlo, a repensarlo para ver qué es lo que se hace. Y si quieren les cuento rápidamente qué pasó con el caso clínico. Este paciente, antes de que llegue a la derivación al Sommer, intercurre después de que fue a la terapia intensiva, ¿no? Y pensando en todo lo que pasó, a los días intercurre con convulsiones tónico-clónicas de difícil manejo e inestabilidad hemodinámica. Le realizan una tomografía de encéfalo sin evidencia de sangrado ni desviación de la línea media. Intercurre con bradicardia en anisocoria, recibe medidas antiedema, nueva tomografía, Winning dificultoso con persistencia de mioclonías y espasmos musculares, por lo que se realiza electroencefalograma, se ajusta medicación presentando disminución de alteraciones musculares, presenta registro febril, por lo que se pancultiva el paciente y se inicia tratamiento antibiótico empírico a foco urinario y sepsis asociada a catéter, ¿sí? Este paciente termina derivado en Sommer, después de haber pasado por todo esto, y cuando uno habla con la familia, porque nos llaman a nosotros para hablar con la familia porque se iba a hacer una gastrostomía porque estaba con sonda de alimentación, paciente que ya cuando llega estaba obviamente en las mismas condiciones con la encefalopatía y lleno de escaras, hasta en las orejas tenía escaras. Y cuando uno habla con la hermana de este paciente, la hermana lo que dice es: mi hermano siempre fue una persona autónoma, feliz, hasta que tuvo el accidente. Y él hizo 1 año de rehabilitación porque le dijeron que iba a poder rehabilitar, y cuando se cansó, empezó con el tema del primer intento de suicidio. Ahí lo trabajaron psiquiatras y psicólogos.
y él siguió intentando suicidarse y lo único que decía es, yo no puedo vivir más así. Sin embargo, este paciente sigue vivo en un centro de crónicos, cuidándole las escaras, y no pudo cumplir absolutamente con nada y su calidad de vida es tremenda para lo que él quería además, ¿no? Entonces, digo esto porque todo esto que pasó después de lo agudo, digamos, ¿no? De que lo meten en la terapia y no sé qué, el paciente tiene un montón de situaciones que se podía haber adecuado tranquilamente el proceso terapéutico. Yo podía haberle no tratado más las convulsiones o podía haberle no tratado más la sepsis y que, digamos, la infección sea el evento final, ¿sí? Sin embargo, se siguieron haciendo un montón de cosas que son fútiles en el caso de este paciente. No solo por lo que implica, sino también por la toma de decisiones que él tenía y que cuando uno hablaba con la familia y nos llevó solo 2 entrevistas a hablar bien de toda su situación, se entendía perfectamente cuál eran los deseos de este paciente, ¿no? Y lo razonable. Y lo razonable, más allá de, pero si tomamos todo en cuenta sus valores y sus deseos, ¿no? Era solo tener unas charlas con la familia, ¿no? Entonces, dentro de lo que queremos concluir, más que nada, tiene que ver con que la comunicación para nosotros es la base de todo esto, no solo de la relación médico-paciente, sino también con las familias, y con las familias, si les falta con los pacientes, a los equipos de salud, con las familias mucho más. La evaluación multidimensional como manera de conocer al paciente, y esto no va solo para cuidados paliativos, creo que va para todos los equipos de salud. Si yo hago una buena evaluación multidimensional siendo un neurólogo, ¿no? Y conozco a mi paciente que le diagnosticaron un ELA hace un rato, voy a poder hablar de un montón de cosas que no se hablan, ¿sí? Interrogar más acerca de directivas anticipadas y tratar de comenzar a dialogar sobre la planificación anticipada de cuidados con los pacientes y dentro de la adecuación de esfuerzo terapéutico, entender que es una decisión del equipo de salud, que es algo que tenemos que tener competencias desde el equipo de salud, y esto tiene que ver con saber qué es lo que tenemos adelante, qué persona tenemos, qué patología, y tener idea de la proporcionalidad en la toma de decisiones que hacemos, y tener en cuenta los deseos del paciente. Pero más allá de los deseos del paciente, creo que la importancia de la competencia de los equipos de salud y de la adecuación pasa al equipo, no al paciente y a la familia, ¿sí? Me parece que eso es como fundamental porque si no tenemos todo metido en la misma bolsa. Directivas, adecuación, toma de decisiones, planificación anticipada de cuidados, todo lo mismo, no es todo lo mismo. ¿Sí? Hay cosas que tenemos más injerencia los profesionales y en otras menos. Y me parecía importante por ahí tomar esas diferencias. Bueno, muchas gracias, Peri, muchas gracias, Isa. La verdad que brillante, muy interesante la charla, muy práctica. Emil Seyen, que agradece en el chat. María de los Male Cáceres, todo un capítulo aparte que se contrapone a estos temas. El síndrome judicial, es verdad, esa contracara que también aleja a los terapistas. Me fui sin querer, perdón. A los terapistas y a los de la guardia que están más en contacto con las se fue a leer a otro lado, Guille. A poder tomar decisiones razonadas. ¿Y qué más había ahí? Sí, creo que lo de judicial lo dejamos de lado, pero es un cuco. Es el cuco más grande de... Un gran capítulo, sí. Pero yo creo que
hay que ser optimistas desde nuestro lugar de trabajo y saber que hay lugares de mayor debilidad en el tema de la comunicación, como puede ser cirugía, como puede ser terapia, como puede ser la guardia. Tenemos que ir a la guardia, tenemos que ir a cirugía y convocar a los residentes o a los más amigos de la forma de trabajar, de la filosofía que tenemos nosotros los paliativistas, para incorporarlos en las charlas, los residentes de primero, los residentes de segundo, que estén a cargo del paciente, que son los que pueden llegar a hacer la diferencia aprendiendo otra forma de comunicar que la que aprendieran. Y bueno, a veces vamos a lograr cambios, a veces no. Seguramente no vamos a lograr grandes cambios con el médico de terapia que hace 20 años que está, o con el médico de la guardia que hace otros 15 que está, pero sí con la gente que va entrando y que va comprometiéndose, o que vemos nosotros que puede llegar a estar más cerca del paciente como persona y la familia. Bueno, muchas gracias, chicas. Y me parece... ¿Se escucha con eco? Sí, porque tienen las dos computadoras, tienen que apagar el audio de Pero yo una. pensé que... estaba yo, perdón. Ahora sí, nos hubieran habla dicho tranquila. antes. Queríamos resonar más. No, muchísimas gracias. La verdad que nos extendimos unos minutitos, valió la pena. Creo que la infinidad de preguntas que hubo, de intercambios y que seguramente hay, da cuenta de la necesidad de tener estos espacios. Creo que se viene dentro de poco un taller de planificación anticipada de la atención. Me parece que son espacios y conversaciones que nos debemos, así que muchas gracias. Quiero simplemente hacer un comentario, que ahí está Nati, que le dije que le iba a dar la palabra, porque nada, Natalia es nuestra gerenta, está María José también de Ecuador, nuestra gerenta médica de Ecuador y la coordinadora médica de Ecuador, que ayer finalmente Ecuador tiene en su constitución ley orgánica de cuidados paliativos, así que Nati, no sé si es una alegría para Latinoamérica, si querés decir algo al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Luz, Guille, y como antes me presentaba Guille, yo por la confianza con ustedes. Primero, buenas noches con todos, y sí, la verdad es una noticia sumamente importante a nivel país de Latinoamérica, ya nos unimos con ustedes, ya se aprobó este 28 de marzo la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, y como le comentaba Luz, antes de ayer en la noche le llegó los papeles, digamos, calientitos, salidos del horno a la presidenta de la SECUP, que es la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, y nos proporcionó esta información. Así que estamos muy contentos porque ya al ser una ley aprobada en la Constitución, ya es un derecho para nuestros pacientes. Así que estamos muy contentos porque ya podemos empujar aún más. Obviamente aquí vienen los pasos siguientes, pasos a nivel país, ¿sí? De justamente ver los derechos, ver justamente que la medicación pueda ser proporcionada a nuestros pacientes, ver estas decisiones también anticipadas, y se habla mucho justamente de los tratamientos, también que tengan el derecho a rechazar ciertos tratamientos desproporcionados. Así que ha caído perfecto este Ateneo porque estamos sumamente contentos. Gracias, Luz, por unirte a esta felicidad en conjunto, porque seguimos creciendo, seguimos divulgando. Ha sido una lucha. Luz conoce porque al ser Palker siempre estamos poniendo contenido en conjunto sobre cuidados paliativos. Aún nos falta, a pesar de que ya se inició en nuestro país desde el 2000 más o menos los cuidados paliativos, pero no teníamos una ley. Así que por eso también se me escucha muy contenta en la voz, creo que muy efusiva, pero comparto con ustedes esta felicidad y esperemos que próximamente podamos justamente divulgar más y visibilizar más. Muchas gracias, Luz, por estos minutos. Felicitaciones. Gracias. Bueno, nos vemos en un mes, el 8 de mayo. Prometo que no va a haber 2 links, así que no va a volver a pasar lo de hoy. Nos van a estar acompañando 2 grandes también, María Laura Daud y Silvi Duliski, van a ser las próximas invitadas para el Ateneo de mayo. Y bueno, ya en breve les estaremos comentando de qué se trata. Así que un cariño a todos. Y que terminen bien la jornada. Gracias, Peri, gracias, Isa, ha sido un verdadero placer contar con ustedes hoy. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Felicitaciones. Gracias, Luz, Hasta luego. gracias, Guille. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Chau, chau. Chau.